Y dejaron allí sus ídolos, y David y sus hombres los quemaron. Y los filisteos volvieron a venir y se extendieron en el valle de Refaín. Y consultando David a Jehová, él le respondió: no subas, sino rodéalos, y vendrás a ellos enfrente de las balsameras. Y cuando oigas ruido como de marcha por las copas de las balsameras, entonces te moverás, porque Jehová saldrá delante de ti a herir el campamento de los filisteos. Y David lo hizo así como Jehová se lo había mandado, e hirió a los filisteos desde Geba hasta llegar a Geser. Segunda de Samuel, capítulo 5, versos 17 al 25. Y vemos que después de que David fue ungido rey sobre todo Israel, los filisteos se levantaron contra él. Cada vez que Dios levanta a alguien, también se levantan guerras, se levantan batallas. Pero Dios nos enseña que la victoria no está solo en la fuerza, sino en consultar y obedecer a Dios, ¿verdad? Lo primero que podemos ver es que el enemigo reacciona cuando Dios te levanta. Vemos en el verso 17, los filisteos subieron para buscar a David, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el enemigo no soporta ver el propósito de Dios avanzando. Cuando hay unción, también hay oposición. Y es algo que como líderes o como siervos de Dios debemos entender, que cuando hay unción, hay oposición. No todo va a ser fácil, pero tampoco imposible. Y dice, ¿verdad?, que David no huyó del conflicto. Él buscó refugio en Dios. No te sorprendas por la guerra espiritual después de una bendición. El enemigo ataca lo que Dios quiere establecer en nuestra vida. Nosotros necesitamos entender esto. Aleluya. ¿Sabes por qué necesitamos entender esto? Porque muchos creen que por ser cristiano no va a haber sufrimiento, todo va a ser bendición, bendición. Eso no es lo que dice Jesús. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero confía porque ya yo he vencido. Eso lo dijo Jesús. O sea que no todo va a ser fácil, pero Él está diciendo que confiemos que Él puede hacer, que si Él lo logró, nosotros lo lograremos. Es una batalla cada día, ¿verdad? Porque es un día a la vez. Pero Dios es bueno y Él va delante de nosotros porque Él hizo una promesa de ir delante de nosotros como poderoso gigante. Aleluya. Y vemos, ¿verdad?, que Dios no le permitió a David pelear de frente, porque el cielo era el que iba a pelear sobre el lugar de su llanto. En esta historia, ¿verdad?, está registrada aquí en 2 de Samuel capítulo 5, y es quizás una de las estrategias de guerra espiritual más extraña y profunda, pero también hermosa de toda la Biblia. Nos enseña que Dios no pelea como nosotros, y lo que nosotros llamamos derrota o sufrimiento, Él lo va a convertir en ese escenario de su mayor gloria, de la mayor victoria. Y eso es lo hermoso de nuestro Dios. Vemos que el enemigo en tu momento de gloria. Aleluya. David acababa de ser coronado rey sobre todo Israel. Y después de años de persecuciones, de vivir en cueva, de traiciones, de correr y de huir, por fin había llegado su momento. Ahora era el rey. Estaba en Jerusalén. El trono era suyo. Pero justo cuando parecía que comenzaba la paz y que comenzaba la gloria de Dios a mostrarse en la vida de él, los filisteos subieron en masa. Sabían que si David se fortalecía, ellos desaparecían. Así que descendieron al valle de Refaín, conocido como el Valle de los Gigantes. ¿Y sabes para qué llegaron ahí? Para destruirlo de una vez por todas. Eso creían ellos. Humanamente la lógica era clarísima.
Atacar de frente, pelear rápido, usar toda la fuerza, demostrar poder y autoridad. Y David sabía hacerlo. Él había matado leones y osos. Él había vencido a Goliat. David era un guerrero nato, experto en estrategia. Su instinto le gritaba: sal, enfréntalos, aplástalos. Esto era lo que su instinto a él le gritaba, porque era un hombre acostumbrado a pelear batallas. Él no huía de los problemas, él los enfrentaba a las situaciones, pero él fue y consultó a Dios. Y cuando consulta a Dios, entonces recibió una orden que lo detuvo en seco. El Señor le dijo: no subas de frente, sino rodéalos y vendrás a ellos por delante de los árboles de vaca. Allí en el verso 23. ¿Verdad? No subas de frente. Dios le prohibió pelear como él quería. Le prohibió usar su propia fuerza, su propia experiencia o su propia sabiduría. Le dio una instrucción extraña: rodear el valle y esconderse cerca de los árboles y de unos árboles especiales y no atacar hasta escuchar algo. El secreto, ¿verdad? ¿Qué significa vaca? La Biblia dice que debía esperar delante de los árboles de vaca. Y el idioma hebreo nos revela el corazón de Dios, porque la palabra vaca no se refiere solo a una especie de árbol, tiene una raíz etimológica: llorar, derramar lágrimas, gemir, quebrantarse. Se lo repito: llorar, derramar lágrimas, gemir, quebrantarse. Eran llamados árboles del llanto, porque de forma natural expulsaban una resina espesa que bajaba por sus troncos, tal como si fueran lágrimas derramándose. Eran árboles que vivían en lugares secos, difíciles, y lloraban constantemente. Imagínate esa escena. David y sus valientes, los guerreros más fuertes de la tierra, escondidos, callados, quietos, en medio del lugar del llanto. Y deberíamos preguntarnos por qué hay. Aleluya. ¿Por qué no en la cima del monte o en lugar de gloria? Porque Dios tenía un propósito eterno y Él no quiso darle la victoria desde el orgullo humano. Quiso intervenir exactamente sobre el lugar donde David había sufrido, donde él había llorado y donde se había quebrantado. El valle de Refaín. El valle de Refaín no era solo un campo de batalla, era un lugar donde sus lágrimas pasadas. Y Dios dijo: es allí donde voy a pelear yo. Por eso, donde usted fue atropellado, vituperado, arrastrado, pisoteado, Dios te va a llevar para que vean su gloria y para mostrarla. Y es necesario, porque allí donde lloraste, allí donde derramaste lágrimas, allí donde te hicieron la vida imposible, es donde Dios va a manifestar ese peso de gloria sobre tu vida. Es allí donde Él se va a mostrar como ese Dios bueno, como ese Dios justo, como ese Dios maravilloso, como el Dios que pelea tus batallas y mis batallas. Pero fíjese que Dios le pone una señal: paso sobre las copas. Dios le daba una última instrucción: y será que cuando oigas el ruido de marcha sobre las copas de los árboles, entonces te apresurarás, porque entonces saldrá Jehová delante de ti para herir el campamento de los filisteos. Allí en el verso 24. ¿Qué escucharon? No eran soldados, no eran caballos, no eran armas. Era el silencio de pasos invisibles marchando desde el cielo, iglesia.
Era el ejército de Dios moviéndose, era el Señor mismo tomando la delantera. Y David tuvo que esperar quieto en silencio en lugar de su dolor hasta que el cielo comenzó a moverse. Y cuando escucharon el sonido, el viento fuerte golpeando las ramas de los árboles que lloraban, los filisteos entraron en pánico total. Se asustaron, corrieron despavoridos, porque vieron algo que no podían explicar. Sintieron una fuerza que ellos no podían combatir. El cielo había descendido sobre aquel lugar, sobre el lugar del llanto. Y David no tuvo que pelear de frente. Dios peleó por él y la victoria fue total, fue completa. Oh bendito Dios, oh Santo de Israel, precioso tú eres, Dios eterno, fiel y maravilloso. Él es grande y poderoso. Y la clave de David fue consultar a Dios, porque David era guerrero, pero no confiaba solo en su experiencia. Antes de actuar, él buscó una dirección divina. Él se acercó al trono. Antes de actuar, él buscó dirección. Él preguntó, subiré, los entregarás en mis manos, porque hay batallas que no se ganan con emoción, sino con la dirección de Dios. Consultar a Dios antes de decidir, orar antes de actuar, buscar la voz del Espíritu Santo antes de tomar alguna decisión. Y fíjese que Dios los entrega, le entregó la victoria, porque Jehová irrumpió contra sus enemigos y David reconoció que la victoria vino de Dios. Valperasín significa Señor de los quebrantamientos. Por eso ese valle, él le puso el nombre, o el Dios que abre camino. Aleluya. Necesitas que Dios te abra un camino. Busca al Dios eterno. Dios puede romper obstáculos, cadenas y oposiciones en un instante. El mismo Dios que abrió camino para David puede abrir caminos en familias, en ministerio, en la economía, en la salud espiritual, en tu vida, en mi vida. Porque sabes, no todas las batallas se pelean igual. Los filisteos volvieron otra vez, pero Dios les dio una estrategia diferente. La primera vez Dios dijo, sube, pero la segunda vez el Señor le dijo, no subas directamente, porque no podemos vivir de estrategias viejas para batallas nuevas. Lo que funcionó ayer puede no funcionar hoy. Necesitamos dependencia diaria de Dios. Necesitamos venir a Dios, aleluya, como la fuente de vida de las estrategias. Y la obediencia es la que va a traer victoria a nuestras vidas. La señal, ¿verdad?, del mover de Dios. Cuando oigas ruidos como de marcha por las copas de las balsameras, Dios iba delante del ejército. Había una señal sobrenatural del movimiento divino. Entonces debemos discernir cuando Dios se está moviendo a favor nuestro, cuando Dios está peleando por nosotros. Debemos discernir cuando Dios abre la puerta. ¿Sabes por qué? Porque cuando Dios abre la puerta, Él actúa, avanza, pelea. No te quedes detenido. David venció porque reaccionó, reconoció, perdón, la oposición, porque consultó a Dios, porque obedeció la dirección divina, porque dependió del mover del Señor. Por eso Él venció. Tus lágrimas no han sido desperdiciadas, porque hay lugares en tu vida que llamas fracaso, o que llamas mi dolor, o mi tristeza, mi debilidad, pero esos fueron tus valles de vaca. Ahí donde lloraste hasta quedarte sin aliento, sin fuerza. Ahí donde pensaste que Dios te había abandonado. Ahí donde sentiste
o te sentiste solo, roto o vencido. Esos lugares son exactamente donde Dios va a manifestar su mayor poder sobre tu vida, porque Él guarda tus lágrimas en su redoma, dice el Salmo 56, verso 8. Y va a llegar el día como David, en que te dirá, es aquí, justo aquí, donde lloraste, donde voy a mostrar quién soy yo. El lugar de tu quebrantamiento será el lugar de tu mayor victoria. Será el lugar de tu mayor victoria. Dios te prohíbe pelear, aleluya, y pelear de frente. Cuando Él va a pelear por ti. Hoy tú estás en una batalla, en una crisis económica o en una enfermedad. Oh Santo de Israel. De pronto en problemas familiares o en traiciones o en ansiedad. Pero estoy segura que el Dios que peleó por David, oh aleluya. Y de pronto estás impulsado naturalmente a pelear, a gritar, a defenderte, a resolverlo tú mismo. Aleluya. Y no es así. Espera que el Señor pelee. Detente un momento y espera que Él sea el que vaya adelante y que pelee esa batalla. Dios sigue siendo fiel. Te repito, tus lágrimas no fueron desperdiciadas. Llegará el día. Va a llegar. O sé que te releves que porque Dios, como a David, te está diciendo, no subas de frente, no uses tu fuerza. Y qué difícil es quedarse quieto cuando el gigante está enfrente. O qué difícil es callarse cuando te atacan. Qué difícil es esperar cuando el problema crece. Pero la clave está aquí. Cuando Dios te manda a esperar es porque Él ya está marchando delante de ti. Si peleas tú te llevas el crédito. Pero si esperas a Dios, Él destruye al enemigo y tú solo recoges la victoria. Jehová peleará por vosotros, dice Éxodo 14:14, y vosotros estaréis tranquilos. Espera el movimiento del cielo. David no atacó hasta que escuchó el sonido de Dios. Y muchos creyentes pierden la batalla porque actúan antes de tiempo. Actúan con emoción, con miedo, con prisa y arruinan lo que Dios iba a hacer. Tu tarea hoy es quedarte en el lugar de la obediencia, en el silencio y esperar el movimiento del cielo. Y esperar no es fácil, pero sabes, esperar no es rendirse. Esperar es confiar que tu Dios no duerme. Esperar es saber que el que habita al abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente. Esperar es saber que el oportuno socorro viene de lo alto, viene del cielo, viene de Dios. Oh Santo de Israel. A veces no entendemos y la espera no nos agrada. Dice el Salmo 84, verso 6, ¿verdad? Allí lo resume perfectamente hablando de quienes confían en Dios. Pero al pasar por el valle de Baca, lo ponen por fuente. También la lluvia temprana llena las estancias. Lo que era valle de llanto se convierte en fuentes de agua viva. Lo que era dolor se convierte en provisión. Lo que era derrota se convierte en el lugar donde Dios se glorifica. Quizás hoy estás en tu propio valle de Baca, cansado, herido, esperando respuesta. Pero escucha esto con todo tu corazón. El lugar donde más lloraste será el mismo lugar donde Dios manifieste su victoria más grande. Deja de pelear de frente con tus propias fuerzas. Deja de intentar resolver lo que solo Dios puede hacer. Quédate quieto, escucha.
y prepárate porque el cielo comenzó a manchar sobre tus lágrimas. El cielo comenzó a defenderte. El cielo hoy comienza a pelear a favor tuyo. Y recuerda, las mayores victorias no las obtiene el más fuerte, sino el que escucha la voz de Dios y el que obedece. Aleluya, gloria a Dios. Santo. Señor, gracias te damos en esta mañana por tu palabra. Señor, enséñanos a consultarte en todo momento. Danos discernimiento para escuchar tu voz y obedecer tu dirección. Que toda batalla que enfrentemos sea conquistada por tu poder. Abre caminos donde parece imposibles. Ayúdanos a caminar en victoria en el nombre poderoso de Jesús. Señor amado, aquí estamos delante de ti, como vino David allí en 2 de Samuel capítulo 5. Bendito Dios, nos acercamos delante de tu presencia, sabiendo que tú eres nuestro refugio y nuestra fortaleza. Así como David consultó tu voz antes de cada batalla, nosotros también queremos depender de ti y no de nuestra propia fuerza. Señor, pelea nuestras guerras, derriba todo gigante, todo temor, toda oposición, toda trampa del enemigo. Abre caminos donde no hay y danos direcciones claras para decisiones que debamos tomar. Espíritu Santo, danos sensibilidad para escuchar tu voz y obedecer tu voluntad. Y que no caminemos por emoción ni por impulso, sino guiados por tu santa presencia. En el nombre poderoso de